Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Disculpad, despeinado. Tiene una cosa, bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Vale, aprovecho los ratitos que tengo. Otra vez he pasado la mano. Aprovecho los ratitos que tengo pues para grabar estos vídeos y en esos ratitos que tengo a veces tengo que hacer alguna reparación en casa. Y me he puesto los pelos un poco así. Pero, bueno, me lo disculpáis, tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, me parece que ya el volumen de grabación es el adecuado. El volumen de grabación del equipo y continuamos con la serie psicometría. Bueno, a ver, para hallar el valor escalar de los estímulos, hemos de calcular la mediana de sus distribuciones correspondientes. Para ello se obtienen las frecuencias acumuladas para cada ítem, como indicamos en el final del vídeo anterior. Recordamos que había dos últimas filas de frecuencias acumuladas del ítem 5 y del ítem 6. El matrimonio coarta la libertad de la pareja. Ítem 5, el matrimonio es la base de la familia. Ítem 6, el grupo de jueces 300. Escala de 11 categorías. Y era un ejemplo de estudio de la actitud de los españoles ante la institución del matrimonio. Nos servíamos de dos ítems en nuestro ejemplo. La amplitud de los intervalos es la unidad, lo recordamos. De manera que la mediana es L sub I más I partido F sub D por, abrimos paréntesis, N partido por 2 menos F sub B, donde L sub I es el límite inferior del intervalo asociado a la categoría de la mediana. I es la amplitud del intervalo que en este procedimiento es igual a la unidad. F sub D es el número de jueces que clasificaron el elemento o ítem en la categoría correspondiente a la mediana. N partido por 2, N mayúscula, es el 50% de los sujetos de la muestra de jueces. F sub B es el número de sujetos de la muestra de jueces que clasificó al elemento, en categorías inferiores a la de la mediana. Aplicando la fórmula a nuestros datos, tendremos que el valor escalar del ítem 5 es mediana 1,5 más 1 partido por 100 por paréntesis 150 menos 50, con lo que obtenemos un valor escalar del ítem 5 de 2,5. Valor escalar del ítem 6, mediana. El valor escalar es la mediana, igual a 8,5 más 1 partido 60 por paréntesis 150 menos 90, con lo que obtenemos un valor escalar del ítem 6 de 9,5. En nuestros dos cálculos, el 1,5 y el 8,5 iniciales, son los límites inferiores del intervalo, de los intervalos asociados a la categoría de la mediana. Y es 1 en este procedimiento.
F sub D, número de jueces que clasificaron el elemento o ítem en la categoría correspondiente a la mediana. En el ítem 5 es 100, en el ítem 6 es 60. Bueno, n es, como sabéis, 300 dividido por 2 son 150, y F sub B es el número de sujetos de la muestra de jueces que clasificó el elemento en categorías inferiores a la de la mediana. En el caso del ítem 5 es de 50 y en el caso del ítem 6 es de 90. Sigamos. ¿Cómo se ha procedido para el cálculo? Vamos a volver a repetir lo que acabamos de apuntar, un poco, sí, es cierto, sobrevolándolo, ¿no? Dado que la muestra estaba compuesta por 300 personas, el 50% será 150. Para cada ítem se va buscando en las distribuciones de frecuencias acumuladas qué categoría es la que deja por encima y por debajo 150 jueces. En el caso del ítem 5, vemos que es la categoría 2. En el ítem 6, la categoría 9. En el primer caso, no sería necesario ni aplicar la fórmula, ya que el número de sujetos que deja por debajo la categoría 2 es exactamente el 50%, 150 jueces. Cuando sucede esto, la mediana es el límite superior de la categoría. No obstante, para aquel que no se acuerde de esto, basta que apliquéis la fórmula. Siguiendo con el ítem 5, el límite inferior de la categoría 2 es 1,5. La amplitud del intervalo, la unidad, y el número de jueces que han asignado el elemento a la categoría 2 son 100. Solo 50 jueces incluyeron el elemento en una categoría inferior a la de la mediana. Aplicando la fórmula, obtenemos un valor escalar para el ítem 5 de 2,5. Respecto al ítem 6 ocurre lo mismo. Hay 60 jueces que han incluido el ítem en la categoría 9, la de la mediana, y hay 90 que lo
lo han incluido en categorías inferiores a la de la mediana. Aplicando la fórmula obtenemos un valor escalar de 9,5 para el ítem 6, que coincide con el límite superior de la categoría de la mediana. Teniendo en cuenta que la categoría 1 indica una actitud muy desfavorable hacia el matrimonio y la categoría 11 una actitud muy favorable, los dos ítems se sitúan muy cerca de cada extremo. Para seleccionar los ítems que han de formar la escala, se elegirán aquellos en los que los jueces hayan mostrado un mayor acuerdo, una menor ambigüedad o una pequeña desviación típica. Como medida del grado de acuerdo entre los jueces, se puede utilizar el coeficiente de ambigüedad, que es la distancia entre el tercer y el primer cuartil. Para calcular este coeficiente, basta calcular el percentil 25 primer cuartil y el 75 tercer cuartil aplicando la siguiente fórmula. P75 es igual a L sub I más I partido F sub D por, abrimos paréntesis, 3N partido por 4 menos F sub B. Cerramos paréntesis. Y para P25, L sub I más I partido F sub D por, abrimos paréntesis, N cuartos menos F sub B. El significado de las letras es el mismo que en la fórmula de la mediana, pero ahora haciendo referencia a las categorías correspondientes al percentil 25 y 75. Teniendo en cuenta que el percentil 25 es la puntuación por debajo de la cual quedaría el 25% de los sujetos de la muestra y el percentil 75 la que deja por debajo el 75%, en nuestro ejemplo serían 75 y 225 sujetos jueces respectivamente. Para el ítem 5 tenemos que P75 Q sub 3, tercer cuartil, es igual a 3,5 más 1 partido 40 por, abrimos paréntesis, 225 menos 210, obteniéndose un tercer cuartil de 3,88. P25 es igual a Q sub 1 primer cuartil, 1,5 más 1 partido por 100 por, abrimos paréntesis, 75 menos 50, obteniéndose un valor de 1,75 para el percentil 25 o primer cuartil. El coeficiente de ambigüedad
que recordamos es la distancia entre el tercer y el primer cuartil, sería igual a P75 menos P25, 3,88 menos 1,75, 2,13. Para el ítem 6, lo mismo, P75, Q sub 3, 9,5 más 1 partido por 100 por, abrimos paréntesis, 225 menos 150, obtenemos un valor de 10,25 para el tercer cuartil, P25, primer cuartil, Q sub 1, es igual a 7,5 más 1 partido 40 por, abrimos paréntesis, 75 menos 50, cerramos paréntesis, obteniéndose un valor de 8,13 para el primer cuartil o el percentil 25. Avancemos. Bueno, todo esto lo hemos calculado a partir de la fórmula de la mediana igual a L sub I, límite inferior del intervalo asociado a la categoría de la mediana, más I, amplitud del intervalo que en este procedimiento era igual a la unidad. En nuestro ejemplo, partido F sub D, número de jueces que clasificaron el elemento o ítem en la categoría correspondiente a la mediana, n medios, 50% de los sujetos de la muestra de jueces, y F sub B, número de sujetos de la muestra de jueces que clasificó el elemento en categorías inferiores a la de la mediana. En lugar de n medios, cuando estamos calculando el primer o el tercer cuartil, para el tercer cuartil ponemos 3n partido por 4 y para el primero n partido por 4. En lugar de n medios. El primer cuartil es el percentil 25 y el tercer cuartil se corresponde con el percentil 75. El coeficiente de ambigüedad para el ítem 6 es Q sub 3 menos Q sub 1, 10,25 menos 8,13, teniendo un valor de 2,12. Si el coeficiente de ambigüedad es mayor que 2, el elemento será considerado ambiguo y deberá eliminarse de la escala definitiva. En elementos neutrales, esto es, en aquellos cuyo valor escalar esté comprendido en el intervalo 5,5-6,5, si la escala tiene 11 categorías, o en el punto central de la escala, sea cual sea el número de categorías, el coeficiente de ambigüedad puede llegar a 3. En nuestro caso, tanto el ítem 5 como el 6 tienen un coeficiente de ambigüedad algo superior a 2,
por lo que en teoría habría que eliminarlos de la escala, pero al estar muy próximos al valor 2, se podrían mantener. Por otra parte, la escala completa debe incluir ítems que cubran todo el continuo de actitud, desde el extremo más desfavorable al más favorable. Sea cual sea el procedimiento utilizado, comparaciones binarias, intervalos aparentemente iguales, una vez asignados los valores escalares a los ítems, la escala de actitud ya está lista para ser utilizada. Se cuenta ya con un instrumento de medida a una escala que podrá ser aplicada a una muestra piloto de sujetos para su evaluación y construcción de la escala definitiva que permitirá medir la actitud de los sujetos ante la variable o objeto de estudio. Los ítems pueden ordenarse para su presentación a los sujetos, bien de forma aleatoria o en función de sus valores escalares. La respuesta de los sujetos a cada uno de ellos es una respuesta dicotómica. Se indica a los sujetos que lean detenidamente el enunciado de cada ítem y que en función de su posición personal, sus propios sentimientos, opiniones o su propia actitud ante cada uno de ellos, respondan si están de acuerdo con su enunciado o no. Es decir, ahora los sujetos no deben emitir juicios de hecho, como tenían que hacer los jueces, sino juicios de valor. La puntuación en la escala para cada sujeto se obtiene calculando la media de los valores escalares de los ítems con los cuales el sujeto estuvo de acuerdo. Supongamos que un sujeto ha mostrado su acuerdo con 4 ítems de la escala que estábamos construyendo para medir la actitud hacia el matrimonio y que los valores escalares de esos ítems son 8,5, 9,3, 10 y 8,7 respectivamente. La puntuación de ese sujeto en la escala será la media de esos valores. Es decir, 8,5 más 9,3 más 10 más 8,7 dividido entre 4, obteniéndose un valor de 9,12. Este valor indica que la actitud del sujeto es bastante favorable a la institución matrimonial. La principal ventaja de las escalas de actitudes de Thurston sobre otro tipo de escalas
es que permiten la interpretación directa de la actitud de un sujeto sin necesidad de hacer referencia al grupo, o la actitud media de un grupo de sujetos sin recurrir a normas generales. Sin embargo, en la mayoría de los estudios en psicología y sociología, esto no es realmente una ventaja. En la mayoría de los estudios, el investigador está interesado en correlacionar las diferencias individuales en actitud con otro tipo de diferencias individuales. O está interesado en el estudio de las diferencias de actitud entre distintos grupos. En este caso no tiene necesidad de una interpretación directa de la actitud de una persona concreta. Aún en casos en que este tipo de interpretaciones sea importante, las escalas de Thurston deberán utilizarse con ciertas precauciones, debido a que a veces puede suceder que los valores asignados a los ítems dependan en gran medida de los jueces que se utilicen. Hoy día se considera que los modelos sumativos, como el que veremos a continuación desarrollado por Likert, son más útiles para la medida de las actitudes. Pues pasamos, sin más dilación, a estudiar la técnica de Likert. Esta técnica surge para tratar de dar una solución razonable al problema que se planteaba en relación con los aspectos cuantitativos del estudio de las actitudes sociales. Y su origen hay que situarlo en una investigación iniciada por Gardner Mather en 1929. Likert consideraba que el método de Thurston era muy laborioso, ya que incluía, entre otras pruebas, la prueba de jueces. Entonces se plantea la posibilidad de elaborar un tipo de escalas más sencillas, pero igualmente fiables, en las que no hubiera necesidad de utilizar tantas comprobaciones estadísticas. La técnica propuesta es el modelo sumativo más utilizado para la medida de las diferencias individuales respecto a los rasgos psicológicos. En ella solo se asume que los ítems están
tónicamente relacionados con el rasgo subyacente que se quiere medir. Esto es, que a medida que aumenta o disminuye la cantidad de rasgo manifestado por los sujetos, aumenta o disminuye su puntuación en el ítem, y que la suma de las puntuaciones a los ítems está relacionada linealmente con el rasgo. La puntuación total se obtiene sumando las puntuaciones de los sujetos a cada uno de los ítems, teniendo en cuenta el valor asignado a cada ítem, obviamente. Y tienen la ventaja de que son fáciles de construir, son muy fiables, pueden ser adaptadas para medir cualquier tipo de actitud y han producido resultados significativos en distintos estudios. La forma de construir escalas de Likert es un caso especial del método general de construcción de test de potencia, no de velocidad. Las escalas resultantes están incluidas entre las estudiadas en vídeos anteriores, como escalas de clasificación o de categorías. Al igual que las escalas de Thurston, elaboradas mediante la ley del juicio categórico. Hablemos ahora de los fundamentos de la técnica ya encarando el tramo final de esta grabación. Likert parte del supuesto de que las actitudes pueden medirse a través de las manifestaciones verbales de los sujetos, y la técnica que propone para la medida de las actitudes se basa en los siguientes principios y postulados recogidos por el psicómetra español López Pérez. En primer lugar, es posible estudiar dimensiones de actitud a partir de un conjunto de enunciados que operen como reactivos para los sujetos. En segundo lugar, los individuos pueden situarse en la variable de actitud desde el punto más favorable al más desfavorable. La variación de las respuestas será debida a diferencias individuales de los sujetos. En tercer lugar, la valoración de los sujetos en la variable de actitud no supone una distribución uniforme sobre el continuo de actitud, sino su posición favorable o desfavorable sobre el objeto estudiado.
La técnica de Likert surge cuando en 1929, junto con Gardner-Mather, se propone presentar un amplio conjunto de problemas relacionados con determinadas áreas de actitudes. Relaciones internacionales, problemas raciales, conflicto económico, religión, etc., partiendo del supuesto de que las actitudes sociales se agrupaban en pautas. Bajo ese supuesto, si se podía contar con una serie de ítems que hicieran referencia a un mismo problema social general, y se conociera la actitud de un sujeto frente a algún aspecto de dicho problema, se podría predecir la actitud o actitudes que manifestaría dicho sujeto respecto a otros aspectos del mismo problema. Desde el punto de vista de la medición, la técnica de Likert asume un nivel de medida ordinal. Los sujetos son ordenados en la escala en función de su posición favorable y desfavorable respecto a la actitud medida. Se trata además de una escala sumativa, ya que la puntuación obtenida por los sujetos en la escala es función de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ítems o elementos que la componen. Esto implica dos supuestos adicionales. En primer lugar, que la suma de las curvas características de los ítems sea una función monotónica y aproximadamente lineal respecto a la actitud medida. En segundo lugar, que todos los elementos que componen la escala estén midiendo una única dimensión. Se trataría, por lo tanto, de una escala unidimensional. ¿Qué significa que las curvas características de los ítems sean monotónicas respecto a la actitud medida? Vamos a explicarlo con un ejemplo, si me lo permite la audiencia. Cuando se utilizan test objetivos para la medición de las aptitudes con P, partimos del supuesto de que cuanto mayor sea la capacidad o aptitud de una persona, mayor será la probabilidad de que responda correctamente a una determinada pregunta o elemento del test. Por lo tanto, aquellos elementos que sean contestados incorrectamente por sujetos que tienen una aptitud alta y correctamente por los que tienen aptitud baja, deberían ser eliminados en el proceso de selección, ya que sus curvas características no son función monotónica creciente. Pues lo mismo ocurre cuando se trata de medir actitudes mediante una escala de Likert. Cuanto más favorable sea la actitud de un sujeto hacia aquello que se está midiendo, mayor será la probabilidad de que elija en cada ítem la categoría que indique esa postura.
No es normal que sujetos que muestran una actitud muy favorable hacia aquello que se está midiendo elijan ítems que representen actitudes favorables. Si esto ocurriera, deberían ser eliminados esos ítems de la escala definitiva o revisar si la asignación de puntuaciones a las distintas categorías está bien hecha. Una exposición más detallada sobre este particular se encontrará más adelante en esta serie de vídeos al hacer el análisis de la calidad métrica de los ítems. Y lo vamos a dejar aquí. Sí, vamos a hacerlo, porque si no se alargará demasiado el vídeo y nunca es conveniente una grabación demasiado larga. Bueno, si esta entrega de mi amigo Freud os ha resultado de vuestro agrado, os ha resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista, ya sabéis, por favor, le dais like, me gusta, y así recibo el oportuno y necesario feedback que siempre guía mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón todavía no lo habéis hecho, como si sois recién llegados a los mismos, en cuyo caso primero os sugiero, os dais un paseo por los contenidos del canal. Estoy convencido de que pasaréis a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Mi amigo Freud también es el vuestro, me permito recordároslo. Así ha sido siempre desde el comienzo de esta aventura que ya pronto cumplirá 1 año de vida. También os recuerdo que está siempre encantado, mi amigo Freud, de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Ilusionante desde luego para quien nos habla, pero me consta también para una audiencia en constante crecimiento. Se trata de un crecimiento sólido, sostenido en el tiempo, muy robusto, y ello colma sobradamente las expectativas que albergaba cuando inicié esta aventura allá por mediados del mes de agosto del pasado año 2022. Bueno, me despido sin nada más que añadir, con un saludo muy afectuoso para todos y todas, mis mejores deseos y además el deseo que manifiesto en este instante de reencontrarme con cada uno de vosotros y vosotras con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que no tengáis ninguna duda al respecto, no tardará en llegar. Por lo tanto, chao, hasta el próximo vídeo, pues que estéis bien.